La noche en que terminé la prueba de admisión universitaria, mi padre me pidió que acompañara a su jefe. Mi madre, al enterarse, sin decir una palabra, cogió un cuchillo y mató a mi padre. El día en que mi madre fue encarcelada, yo me enlacé con un sistema de matar. DIN. Cada vez que el anfitrión entre en contacto con un asesino, podrá obtener aleatoriamente una habilidad del mismo. Una semana después, llegó el fin del mundo. Estaba en la prisión y maté a todos. 1. Acababa de cruzar la entrada de la prisión cuando se oyó un sonido de corriente en mi oído. DIN. Felicitaciones, anfitrión, por haberse enlazado con el sistema de matar. Cada vez que entres en contacto con un asesino, obtendrás permanentemente una habilidad aleatoria. Al oír eso, mis pasos se hicieron cada vez más lentos. El guardia de adelante, al ver que me detuve, se volvió y me instó. ¿Por qué no sigues? ¿No quieres ver a tu madre? Me callé y lo seguí. Pero en mi mente, escuchaba la voz del sistema. El fin del mundo llegará en una semana. Por favor, prepárate con antelación. Después de que comience el fin del mundo, el sistema publicará la primera tarea. Comencé a pensar rápidamente en mi cabeza. El lugar con más asesinos era, por supuesto, la prisión. Si lo que decía el sistema era cierto, entonces, después de que llegara el fin del mundo, la prisión se convertiría en el lugar más seguro para mí. 2. Mingyue, a partir de hoy, actúa como si no tuvieras a una madre como yo. Mi madre estaba sentada delante del vidrio, con una cara cansada. Su voz salía del teléfono, un poco entrecortada. Estaba a punto de decir algo cuando de repente se oyó la voz del sistema en mi oído. Felicitaciones, anfitrión, por haber obtenido con éxito la habilidad de San Qiaola, la habilidad de coser. La fina aguja de bordado a menudo solo puede atravesar la lona y es ignorada por la gente, pero en tus manos, puede golpear al enemigo con un 100% de precisión. Sugerencia amistosa. Esta habilidad aumentará el 10% del daño cuando se use contra hombres. Me quedé perpleja. ¿Acabo de obtener la habilidad de mi madre? Mi madre era una mujer de casa tranquila antes de entrar en la prisión. Su habilidad con la aguja de bordado era a menudo elogiada por la gente de alrededor. Y esta habilidad que venía de ella era una habilidad altamente ofensiva. 3. Mingyue, Mingyue. La voz salía del teléfono. Recobré la conciencia y vi la preocupación en la cara de mi madre del otro lado del vidrio. Probablemente pensó que me había herido con sus palabras. Lo que había estado haciendo en el sistema, viéndome las habilidades, probablemente me había hecho parecer poseída para los demás. Rígida y con la mirada perdida. Me apresuré a consolarla. Mamá, estoy bien, solo me distraje de repente. Volveré en unos días. Esta vez, seguro que te protegeré. Después de decir eso, colgué el teléfono y me fui. Cuando llegué a la entrada de la prisión, me volví y miré profundamente la prisión. La pared gruesa de 3 metros y la red eléctrica rodeaban la prisión de forma hermética. Cuando vine, solo sentí que todo eso era opresivo. Pero ahora, en mis ojos, era la mejor protección. 4. Cuando llegué a casa, todavía había manchas de sangre de mi padre en el suelo. Me senté en el sofá lleno de manchas de sangre y revisé las noticias recientes. No encontré ni una señal del fin del mundo. Pero la crisis siempre llega sin previo aviso. Intenté comunicarme con el sistema. ¿Qué es el fin del mundo en 7 días? La voz fría del sistema llegó, desastres naturales y muertos vivientes rodeando la ciudad. Después de escuchar eso, mi rostro se puso serio. Manejar a los muertos vivientes ya era lo bastante complicado, y ahora, también había desastres naturales. En ese momento, el teléfono que estaba sobre la mesa sonó. Lo contesté y de inmediato se oyó una voz aguda. Chen Mingyue, la sentencia del tribunal ha sido dada. La casa de tu padre será mía a partir de ahora. Vete de aquí. ¿Por qué no te vas a morir con tu madre asesina? Era mi tía. Después de la muerte de mi padre, ella se apresuró a usar sus contactos para dejar a mi madre y a mí sin nada. Ella llevaba años ansiosamente esperando por la propiedad de nuestra familia. Después de decir eso, colgó el teléfono. 5. Miré a mi alrededor la mansión vintage. Cada detalle de aquí era de mi abuelo paterno para mi madre. Mi padre era de una región montañosa remota. Mi abuelo lo dejó vivir con nosotros con buenas intenciones, pero él, aprovechando que mi madre era joven, la dejó embarazada. Mi madre era una mujer dulce y callada, pero se dejó engañar por la apariencia honesta de mi padre. Después de la muerte de mi abuelo, mi padre cambió completamente.
No solo tenía una amante en el exterior, sino que también quería que yo, por su carrera, acompañara a su jefe. Ahora, esta casa se convertía en la propiedad de otra persona. No pude evitar sonreír con autodesprecio. Un día, recuperaré todo lo que he perdido. 6. Empaqué todo lo que podía llevar en los espacios del sistema y convertí en efectivo las cosas que no eran útiles. La mayoría de las cosas que convertí en efectivo eran las que mi padre había comprado antes. Él solía comprar cosas presuntuosas cuando vivía aquí. Decía que era por dar una buena impresión. Miré las toneladas de alimentos y los cientos de conjuntos de ropa almacenados en la mochila del sistema y cerré la puerta de la mansión satisfecha. Después de que llegara el fin del mundo, las casas eran las cosas más inútiles. Si mi tía las quería, se las podía llevar. Este tipo de casas era el peor refugio contra los muertos vivientes. 7. En la madrugada del séptimo día, me desperté puntualmente. El cielo fuera de la ventana ya estaba ligeramente rojo. Nadie le hizo caso a la extraña apariencia del cielo. Porque el pronóstico del tiempo de la noche anterior había predicho que habría una tormenta torrencial sin precedentes hoy. En el cielo, la tormenta y los truenos se entremezclaban, pero no caía una gota de lluvia. Parecía que estaba acumulando fuerza, esperando una explosión total. Solo yo sabía que el fin del mundo estaba realmente por llegar. Cuando llegué a la prisión, la voz del sistema sonó puntualmente en mi oído. Ahora se publica la primera tarea, matar con éxito al primer muerto vivo. 8. El virus de los muertos vivientes llegó sin previo aviso. Una persona infectada emitió un grito y se volvió a atacar la puerta de hierro detrás de ella. Algunas personas todavía tenían una expresión de confusión recién despertadas. De repente, fueron mordidas y, en el siguiente instante, sus venas se hincharon, su cuerpo se infló y sus ojos se pusieron rojos de miedo. La transformación se produjo rápidamente en un instante. Los gritos fueron despertando gradualmente a la prisión en silencio. Los muertos vivientes se atraen por el sonido. Cuanto más fuerte sea el sonido, más intensa será su reacción. Mientras los muertos vivientes estaban distraídos por el sonido, me acerqué y calculé la distancia segura. Luego, clavé una aguja en el cerebro de un muerto vivo. Se oyó la voz del sistema en mi oído. Felicitaciones, anfitrión, por haber matado con éxito al primer muerto vivo. Obtienes como recompensa, un crucero X1, trajes de protección X5. 9. Sin tiempo para pensar por qué se me había dado un crucero en tierra, me puse el traje de protección de inmediato. Hubo un destello azul. No había cambios en mi apariencia exterior, pero mi piel se iluminó con una luz blanca tenue, como si estuviera cubierta por una película de plástico. Atención, el traje de protección es de un solo uso y se puede regalar. Tiempo de uso, 30 minutos. La habilidad de coser era muy dañina. Me adentré en el interior de la prisión. La situación dentro de la prisión era más o menos como yo había imaginado. La mayoría de los presos reaccionaron rápidamente y detuvieron a los muertos vivientes afuera. Cuando vi que yo salté por la ventana, un grupo de personas se me rodeó de inmediato. ¡Para! Ella viene de afuera. Seguramente ha sido mordida por un muerto vivo. Un grupo de hombres con músculos inflados me rodeó y me examinaron de arriba a abajo. Hermano Yu, parece que no tiene heridas. Detrás de ellos, un hombre habló débilmente. El hombre más alto al frente no bajó la guardia. La boca caliente de la pistola se pegó firmemente en mi frente. Levanté la mano y mi corazón latía como un tambor. 10. Después de descubrir que yo era solo una bonita inútil, el hombre bajó la pistola. Tú, ve a ese lado. El hombre me señaló la habitación detrás de él. Me fui obediente. Mis dedos rozaron accidentalmente la manga del hombre. Justo cuando mis pies entraron en la entrada de la celda, la voz del sistema sonó a tiempo. Felicitaciones, anfitrión, por haber obtenido la habilidad de Su Xiao, la habilidad de tener un aura imponente. Es una herencia taoísta, es la justicia cósmica. El dueño la usaba para partir montañas y matar a las personas sin dejar rastro. Ahora, está en tus manos. Úsala con valentía. De inmediato, me relajé. Afortunadamente, lo conseguí. El sistema tiene un rango de contacto muy amplio. Desde intercambiar nombres hasta tocar el mismo objeto, todo puede desencadenar la habilidad. 11. Después de que Su Xiao se apoderó de la prisión, mató a todos los que no se sometieron. En las primeras etapas del fin del mundo, la habilidad de los muertos vivientes no era muy fuerte. Sintiéndose invencible, Su Xiao comenzó a abusar de su poder en la prisión con sus hombres.
Yo fui una de las primeras en ser objeto de sus ataques. Por la noche, me empujaron hacia una habitación. En la habitación, aparte de mí, había algunas jóvenes presas hermosas. Y Su Xiao estaba sentado en la cama, agarrando brutalmente el cuello de una presa joven. Fuera de la puerta, había algunos subordinados mirando con deseo hacia el interior. Jefe, ¿puedes dejarnos probarla después de ti? Al oír eso, Su Xiao empujó a la mujer que estaba a punto de morir debajo de él. ¡Qué sinvergüenzas! Se las regalo. Después de decir eso, de repente me miró. Me encontré de repente con su mirada y comprendí. Dije. ¿Quieres jugar conmigo? 12. En los ojos de Su Xiao se reflejó cierto interés y ordenó. Ven aquí. Sin vacilar, me detuve frente a Su Xiao. Con la barbilla, señaló el lugar donde la presidiaria había estado tumbada, indicándome que me tumbara allí. No me moví y sonreí a Su Xiao. Mientras él me miraba con entusiasmo, sin decir nada más, le di una bofetada. Un sonoro sonido de bofetada resonó en la habitación. En un instante, todo el ruido se detuvo. Todos me miraron con asombro. La carne floja en la cara de Su Xiao se estremeció y su mejilla izquierda se hinchó de inmediato. En sus ojos se reflejó una expresión de incredulidad. Pero no esperé a que reaccionara. Con la habilidad de aura imponente, le di un puntapié sin vacilar en su entrepierna. En la habitación se escuchó un aullido. Su Xiao cayó al suelo y se agarró con fuerza a su entrepierna, mientras la sangre salía sin control. Le di otro puntapié y lo pateé, haciéndolo volar mientras se lamentaba y gritaba en el suelo. Limpié la sangre de mi zapato y sonreí con ligereza. ¿Crees que eres capaz de jugar conmigo? En estos días, había desencadenado más de 20 habilidades. Ahora, ninguno de ellos era mi rival. Los subordinados fuera de la puerta se despertaron como si de un sueño y me miraron con temor. 13. La situación estable en la prisión se revirtió completamente después de que yo matara a Su Xiao. Muchas personas valoraban mis habilidades y querían que yo fuera la nueva líder. No tenía interés en administrar la prisión. Solo quería sobrevivir tranquilamente con mi madre hasta el final del fin del mundo. ¿Por qué no cooperamos para establecer una zona segura? Alguien me sugirió, con una expresión de sincera solicitud de cooperación. Conocía a esta persona. Se llamaba Wang Chengli. Era la única persona que se atrevió a hablar en mi favor detrás de Su Xiao. Tenía un buen carácter y era valiente. Parecía no mala idea establecer una zona segura para proteger a mi madre. Tomé la mano que él me tendió. De acuerdo, pero tengo solo un requisito. Protege bien a mi madre. Wang Chengli no dudó en aceptar. Antes de entrar en la prisión, era un talento graduado de una de las mejores universidades del país. Era muy eficiente y, con mi ayuda, la base segura pronto comenzó a tomar forma. Justo cuando pensaba que todo iba a prosperar, el sistema publicó repentinamente una nueva tarea. Advertencia de supervivencia extrema. Trata de sobrevivir en este desafío. Inmediatamente tuve una mala sensación. 14. Mi premonición se hizo realidad rápidamente. La tormenta torrencial que se había acumulado en el cielo durante más de un mes finalmente cayó, como si alguien hubiera abierto una llave de agua. El río se desbordó, la tierra tembló y se produjo un deslizamiento de tierras. En un momento de confusión, se tenía la sensación de que todos iban a morir. La prisión estaba en una zona de baja altitud y se inundó rápidamente. Inmediatamente usé el crucero que el sistema me había dado antes. La aparición repentina del crucero en el lugar no despertó la sospecha de nadie. Las cosas del sistema, cuando se traen a la realidad, afectan automáticamente la subconsciencia de las personas y parecen normales. El crucero del sistema era especial. No solo tenía mucho espacio, sino que también tenía un sistema de propulsión renovable y no había problemas con el agua y la electricidad. Cuando la gente de la base subió, se quedó boquiabierta al ver el lugar. Hermana Chen, creo que podría vivir aquí el resto de mi vida. Wang Chengli me dijo con sinceridad después de explorar el crucero. Le destruí su ilusión inmediatamente. Este crucero solo puede mantenerse un mes y no tiene comida. Todas las cosas producidas por el sistema tienen un plazo de caducidad. De lo contrario, habría sacado el crucero antes. 15. Después de que la gente se fuera, mi madre me agarró suavemente. Mingyue, mamá no necesita una habitación tan buena. Déjala a las personas que hayan contribuido más. Al oír eso, inmediatamente tomé la mano de mi madre. Mamá, si no puedo darte la mejor habitación, ¿para qué he hecho todo esto con la base? Mi madre suspiró.
No estaba de acuerdo cuando salía sola a matar a los muertos vivientes. ¿Cómo puede ser que el hijo se esfuerce mientras la madre no hace nada? Sacudí la cabeza. Mamá, solo quiero protegerte. Nunca olvidaré aquel día en el tribunal. Me sentaba abajo, viendo cómo la opinión pública se inclinaba hacia un lado, y cómo el juez emitió la sentencia sin dudar, mientras la gente miraba a mi madre con ojos acusadores y temerosos. Ella era la asesina condenada por la gente. Pero para mí, era solo una madre enojada que hacía todo lo posible por proteger a su hija. Ese fue el momento más impotente de mi vida. 16. Después de acomodar a todos, miré hacia el cielo con nubes gruesas sin bajar la guardia. No era posible superar los desastres naturales tan fácilmente. La tormenta seguía cayendo, como si no tuviera fin. El agua en el suelo corría rápidamente y el nivel del agua seguía subiendo. Las personas que se mojaron en la tormenta tenían fiebre y resfriado. Había enfermedades graves y leves sin cesar. El ambiente de desánimo en el barco se extendía. Afortunadamente, el crucero navegó diligentemente durante 15 días y finalmente encontró un terreno elevado. Tan pronto como la gente del barco llegó a tierra, se apresuró a buscar provisiones. Después de 15 días de consumo, las provisiones en el barco estaban casi agotadas. Yo no bajé a buscar provisiones. Tenía más que suficiente provisiones en la mochila del sistema, no estaba tan apurada como los demás. Además, mi madre tenía fiebre. 17. Al día siguiente, solo volvieron algunos de los que habían ido a buscar provisiones, y todos estaban heridos. Tan pronto como volvieron, vinieron a verme con preocupación. Hermana Chen, las personas en la montaña no solo se llevaron nuestras provisiones, sino que también detuvieron al hermano Wang. Pregunté, ¿sabes cómo es la situación exacta? Esa gente es muy astuta. Al principio, nos dejaban intercambiar provisiones, pero cuando supo que teníamos un crucero, cambió de actitud y nos pidió el crucero a cambio de la libertad de Wang. Viendo que estaba un poco indecisa, mi madre me empujó, «Estoy bien, ve a echar un vistazo». Me miró con una mirada tierna y firme. Asentí y le dije a la persona, «Llévadme a ver». Cuando llegué, la gente en la montaña, como si supiera que vendría, estaba armada y bloqueaba la entrada. Un grupo de personas me miró con rudeza. «¿Eres la dueña del crucero?». El hombre líder me miró, y en sus ojos se reflejó un destello de desdén. Pensaba que era alguien importante, pero resulta que eres solo una niña sin experiencia. No respondí y mi mirada recorrió a la gente. En medio de ellos, encontré un rostro familiar. Lo miré y mis ojos se contrajeron. No esperaba que estuvieras viva. Al oírme hablar, la persona que se escondía detrás del hombre finalmente salió. 18. Mi tía se llama Chen Gailan. Antes del fin del mundo, se había casado con un rico nuevo. Pero viendo la situación actual, mi tío probablemente había sido abandonado sin piedad. No me sorprendió en absoluto. Chen Gailan, al oír mis palabras, se acurrucó en los brazos del hombre y exageró. Hermano Lin, esta perra, su madre mató a mi hermano. Ni ella ni su madre son buenas personas. Tienes que enseñarles una lección. Antes de que yo pudiera reaccionar a sus palabras, el hombre llamado hermano Lin me miró con malicia. Has enfadado a mi mujer. Apártate y pide disculpas. No me moví. De repente, el hombre se acercó a grandes pasos y me extendió la mano hacia la cabeza. 19. Evité con agilidad al hombre y le di una palmada en la parte baja de la espalda. Con un sonido de boom, el hombre se cayó al suelo. Pareció un poco aturdido. Quería levantarse, pero yo lo mantuve bajo mis pies. Eché un vistazo a Chen Gailan y mi tono se volvió más despreocupado. Qué coincidencia que estés aquí. Podemos resolver nuestras viejas y nuevas deudas juntos. Mantuve un pie firmemente en la espalda del hombre y con la otra mano saqué una aguja de mi bolsillo. Varios hombres que se acercaban con palos de escoba se vieron clavados en los tendones de los pies y cayeron al suelo. 20. Viendo que había una hilera de hombres caídos delante de mí, Chen Gailan se quedó boquiabierta y gritó, «¿Qué estás haciendo?». Luego, como si se arrepintiera, retrocedió algunos pasos y forzó una sonrisa falsa. «Mingyue, no esperaba que fueras tan fuerte ahora. Si tu padre supiera esto en el cielo, seguro se sentiría orgulloso de ti». Me dio asco escuchar eso y perdí completamente la paciencia de escuchar. Agarré con fuerza el cuello del hombre y lo arrastré hacia arriba, preguntando, «¿Dónde están las personas que habéis encarcelado?». Chen Gailan estaba todavía dudando en responder, pero el hombre abajo ya no podía soportar la postura humillante y dijo, «En la cabaña».
déjame y te llevaré. 21. Cuando llegué a la cabaña, Wang Chengli y los demás habían soltado las cuerdas. Viendo a la gente que tenía un palo en la mano y estaba a punto de golpearme para dejarme inconsciente, rompí el silencio primero. Parece que estáis muy animados. Wang Chengli, al verme, dejó el palo con vergüenza. Jefa, debería haber sido más prudente. Te he dado problemas. Retrocedí un paso y les hice espacio para que salieran. Había muchas personas saliendo, y pronto rodearon la cabaña. Viendo a muchas caras nuevas, antes de que yo dijera algo, Wang Chengli ya se adelantó a explicar. Estos son las personas que estaban atrapadas antes. Han sido engañadas por ese hombre. Al decir esto, dijo con indignación, en el fin del mundo, no hay personas bondadosas. ¿Quién hubiera pensado que un hombre tan delgado tuviera tantos planes? Al oír eso, me quedé perpleja y murmuré, ¿delgado? No había visto a nadie de ese tamaño en aquel grupo de personas. Al pensar en eso, me volví y comencé a correr hacia atrás. Mi corazón latía tan rápido que parecía que fuera a saltar fuera de mi pecho. En mi mente solo había un pensamiento. El crucero ha tenido problemas y mi madre está en él. 22. Cuando llegué al lugar donde estaba amarrado el barco, la gente también comprendió de inmediato lo que había pasado. Alguien, al ver el lugar vacío, gritó. Joder, ese tipo es demasiado furtivo. Se ha llevado el barco. Todas mis cosas todavía están en él. Espero no volver a encontrarme con él. De lo contrario, le arranco los dientes. Los quejas detrás de mí se escuchaban intermitentemente, pero yo no les hice caso. Mi corazón estaba lleno de gran preocupación. Hasta que de repente se oyó la voz del sistema y me calmé rápidamente. Se ha detectado que el crucero está a más de 500 metros del anfitrión. Ahora se activará la función de recuperación automática. Miré hacia el crucero que se acercaba automáticamente en la distancia y apreté el palo de escoba que había aparecido en mi mano sin saber cuándo. Antes de subir, no pude evitar pensar. Sea quien sea en el barco, espero que mi madre esté bien. De lo contrario, vais a pagar. 23. Cuando subí al barco, me quedé boquiabierta junto con la gente detrás de mí. Había cadáveres por todos lados, como si fuera el escenario de un asesinato. Los pocos sobrevivientes, al vernos, se acercaron rodando y suplicando. ¡Socorro! ¡Hay un asesino! Viendo a la persona que se acercaba a mí, levanté el palo y le di un golpe. El palo de escoba se rompió y el hombre se desplomó al suelo, sangrando. Después de que se desmayó, me abalancé hacia mi madre. Mamá, ¿estás bien? Mi madre negó con la cabeza. Me sonrió con aquella sonrisa familiar, tierna e inocente. La examiné detenidamente. Además de tener la cara ruborizada debido a la fiebre, no tenía ninguna otra herida externa. Al ver eso, me relajé de inmediato. 24. Gracias a la explicación de mi madre, supe lo que había sucedido en el barco. Después de que el barco se fuera, aquellos hombres querían masacrar a los ancianos, los débiles, los enfermos y los niños en el barco, pero resultaron ser derrotados. Minyue, me han ayudado. Son personas muy valientes. Miré a las personas que mi madre mencionó. Una niña tímida y callada, un anciano octogenario con muletas, un perro husky activo y un hombre alto y fornido que llevaba un vestido corto. No lo subestimé. Después de todo, la gente que podía entrar en la prisión tenía algo de talento. Les di las gracias, gracias por salvar a mi madre. Al oír eso, los varios se quedaron un momento perplejos y, por alguna razón, parecían un poco indecisos. 25. Hasta la noche, la niña callada llamada Chen Jinjin se acercó a mi oído y susurró. En realidad, cuando aquellos hombres dijeron que querían ocupar este lugar y matarnos a todos, la primera en reaccionar fue la hermana Sang. Al decir esto, levantó la cabeza y en sus ojos brillaba un resplandor de admiración. La hermana Sang es increíble. Antes de que nosotros reaccionáramos, ella se lanzó y abatió a 3 hombres. Esa postura se veía que era profesional. Miré a la chica con emoción y me sentí muy complicada. Justo en ese momento, había obtenido una nueva habilidad. Felicitaciones, anfitrión, por haber obtenido una nueva habilidad, la mujer afilada. Descripción de la habilidad: 18 cuchillazos letales, cada uno de ellos mortal. 10 años de estudio intensivo, solo para un momento de explosión. 18 cuchillazos, cada uno de ellos causando heridas leves. Quizás, esa es la magia de un estudiante de medicina. Antes, cuando investigaba la prisión,
supe que había una persona que había metido a su novio en la prisión por apuñalarlo. En aquel entonces, la noticia causó un gran revuelo y el acusado solo fue condenado a 1 mes de prisión. Y ahora, esa persona audaz estaba frente a mí, diciendo que admiraba a mi madre. 26. Cuando mi abuelo estaba vivo, a veces me contaba cosas de cuando mi madre era pequeña. Cada vez que decía que mi madre era la líder del vecindario cuando era pequeña y que solía subir a los techos y pelear, nunca me lo creí. Mi madre siempre había sido una esposa y madre dulce y bondadosa en mi presencia. Hasta hoy, tuve un nuevo conocimiento sobre la capacidad de lucha de mi madre. Resulta que mi abuelo no estaba mintiendo. Tosí suavemente y me mostré muy tranquila frente a Chen Jingjing, como si ya supiera todo esto. En secreto, me sorprendía que la habilidad que había obtenido de mi madre fuera tan letal. Mi madre también me había educado antes. La mejor manera de proteger a alguien no es mantenerlo en un invernadero, sino que es crecer y ser fuerte a través de las adversidades. Hasta que Chen Jingjing me tomó la mano con amabilidad y elogió las hazañas heroicas de mi madre, de repente me di cuenta. Antes, solo quería proteger a mi madre, pero había ignorado sus pensamientos. Ella no es solo la madre de Chen Mingyue, ella es San Qiaolan. Desde el principio, una mujer que podía matar a un hombre con tanta facilidad no podía ser débil. 27. Mamá, esta vez, cuando bajé, encontré a Chen Gailan. Ella tiene un nuevo hombre. Originalmente, no planeaba decirle estas cosas a mi madre, pero después de lo sucedido ayer, también me di cuenta. Mi madre era más fuerte de lo que pensaba. Ella tenía derecho a saberlo todo. Mi madre, al oír mis palabras, se mostró muy tranquila, como si no le sorprendiera nada. Aquí está cerca de su casa, no es extraño que la encuentres. Eché un vistazo a mi madre y susurré, ella se llevó la casa de abuelo antes. Pensaba recuperarla, pero con el fin del mundo, la casa ya no tiene ningún valor. Mi madre asintió y dijo con certeza, has hecho bien. La casa se puede recuperar. Si tu abuelo supiera lo fuerte que eres ahora, solo se sentiría orgulloso de ti. Después de decir eso, me dio una palmadita suave, con un aura de matanza en su rostro. Somos personas razonables. Debemos vengar los insultos y agradecer las bondades. Asentí con aprobación. Nuestra familia siempre vengaba los insultos inmediatamente. Aquellos en la montaña, incluyendo a Chen Gailan, se quedaron sin nada más que sus ropas más íntimas. Después de todo, si quieres jugar sucio, debes asumir las consecuencias del fracaso. 28. Después de que las aguas del diluvio se retiraron, la comida se convirtió en el recurso más escaso en el fin del mundo. Volvimos a la prisión. Aunque había sido golpeada por las aguas, la red eléctrica todavía podía encenderse de nuevo. Después de limpiar los muertos vivientes alrededor, la seguridad aquí aumentó mucho. La tormenta había destruido la mayoría de los alimentos cultivados en la prisión, solo quedaban algunos conservas que todavía se podían usar. Afortunadamente, la tierra todavía tenía fertilidad y había semillas, así que se podían cultivar alimentos de nuevo. En el primer año del fin del mundo, con los desastres naturales y los muertos vivientes apareciendo con frecuencia, esta zona segura establecida en la prisión comenzó a ganar fama. La prisión atraía cada vez más talentos. Cuando volví en coche después de limpiar los muertos vivientes, escuché un ruido de disparos en la entrada de la prisión. Cuando me acerqué, una bala pasó rozando mi oído. La punzante dolor en el costado de mi cara llegó junto con la aparición de una criatura gigante. 29. Sin tiempo para sentir el dolor, me aparté rápidamente de la bestia mutante que me atacaba. La bestia mutante tenía aproximadamente 2 metros de largo y era un cocodrilo mutado. Sus dientes afilados eran letales cuando mordía. Las balas que se le disparaban parecían no hacerle ningún daño. Saqué un cuchillo y lo abatí sobre el cocodrilo. En solo unos pocos golpes, el cuchillo se dañó. Este cocodrilo era más duro de lo que pensaba. Lancé el cuchillo y me alejé rápidamente de la boca abierta del cocodrilo. Su poderoso mordisco podía fácilmente tragármela. Inmediatamente saqué el gran cuchillo que me había dado el sistema como recompensa. El cocodrilo herido en la cabeza dejó escapar sangre roja, pero la herida no era muy profunda. El cocodrilo, enfurecido por el dolor, volvió a atacar, esta vez con más furia. Afortunadamente, durante este tiempo, había matado muchos muertos vivientes evolucionados y tenía experiencia en pelear. Evité los ataques mientras atacaba, combinando mis habilidades al máximo y finalmente maté al cocodrilo poco a poco. 30. Me desplomé al lado del coche, jadeando. Entonces, se oyó la voz del sistema en mi oído.
Felicitaciones, anfitrión, por haber matado por primera vez a una bestia mutante. Obtienes como recompensa, un huevo de bestia mutante X1, suero de bestia mutante X1, un fragmento de antídoto incompleto X1, un cuchillo de espina de dragón X1, trajes de protección X100. Las bestias mutantes eran una especie que había comenzado a aparecer recientemente. Era la primera vez que me encontré con una. Esta recompensa era más alta que la que había obtenido al matar a los muertos vivientes evolucionados antes. Recobré mi fuerza, entré en la base en coche y hice que alguien trajera el cuerpo de la bestia mutante. Entregué los suministros que había obtenido en esta misión exterior a mi madre para que los administrara. Justo después de revisar las recompensas del sistema, alguien entró en la habitación y me dijo: Jefa, la bestia mutante que has matado ha sido robada. 31. La persona encargada de transportar la bestia mutante me llevó al almacén y señaló el cuerpo del cocodrilo, que solo tenía la cabeza, quejándose. Esa gente nueva, presumiendo de ser científicos, con la excusa de salvar el fin del mundo, se ha llevado todos los suministros de nuestra base que podía robar. Miré el cuerpo mutilado en el suelo y pregunté, volviendo la cabeza: ¿Dónde están esas personas ahora? Ahora están en la zona 1. Además, se han quedado con la mejor casa. Cuando llegué allí, aquellas personas estaban discutiendo con alguien, por casualidad. Un anciano agarraba un paquete de suministros y gritaba: necesitamos esto para nuestra investigación. Dámelo. El hombre fuerte de enfrente también se enfadó. Con una mano sujetando su vestido y la otra señalando al anciano, gritó: ¿por qué te lo doy? Este es lo que me ha dado mi jefa. Si lo quieres, échale ganas y échale un vistazo. Varios hombres alrededor del anciano se pusieron agresivos y estaban a punto de atacar. El hombre fuerte estaba ajustando su vestido, listo para pelear, cuando de repente vio mi reflejo y sus ojos se iluminaron. Vino hacia mí con pequeños pasos y cambió su voz de hombre fuerte a una voz dulce. Jefa, estos tipos son muy injustos. Ponlos en su lugar. Después de decir eso, se puso con las manos en las caderas y los miró con una expresión de estás acabado. 32. Tosí suavemente, intentando recuperar mi imagen. Ligie, siempre soy razonable. Ligie asintió y estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por el otro lado. Eres un hombre sin agallas que reconoce a una niña como su jefa. ¡Qué vergüenza! ¿Es la amante de alguien en tu base? Al oír eso, miré al anciano que hablaba. Llevaba un bata blanca, tenía una expresión amarga y un tono agudo. Estaba rodeado por varios guardaespaldas y abrazaba con fuerza un paquete de suministros. Detuve a Ligie, que estaba a punto de atacar, y le pregunté: ¿quién eres? El anciano, después de escuchar, se presentó con confianza. Soy el Dr. Ao del Laboratorio Solar, el más probable que resuelva el virus de los muertos vivientes. Antes del fin del mundo, el Laboratorio Solar era el laboratorio más famoso internacionalmente. Después de que él habló, también se oyó una notificación del sistema en mi oído. Mi expresión se puso seria. Después de leer la descripción de la habilidad, le dije a los guardias: echad a estos tipos. Nuestra base no necesita a este tipo de personas. Felicitaciones, anfitrión, por desbloquear la habilidad de Aohashin hurto y engaño. La reputación, el estatus, la identidad y el dinero pueden ser robados. P.S. ¿Quieres ser una estrella? Mata al dueño original y podrás reemplazarlo. Me quedé sin palabras. Este era el asesino más inútil y repugnante que había conocido. 33. Aohashin luchó violentamente en las manos de los guardias, intentando salvarse, y gritaba: no me podéis tocar. Soy un familiar del jefe Qian. No importa quién sea tu jefe, vete al infierno. Ligie, mientras cogía el paquete de suministros recuperado, se quejó. Los guardias estaban a punto de echar a Aohashin cuando alguien los detuvo. Este es el hombre del jefe Qian. ¿Os atrevéis a tocarlo? Los guardaespaldas detrás se rodearon de forma amenazadora. Yo, siguiendo detrás, pregunté: ¿quién es el jefe Qian? No esperaba que solo en un mes de ausencia de la base, hubiera muchas personas que no conocía. Ligie se inclinó hacia abajo y me susurró: es alguien que vino del otro base el mes pasado. Se llama Qian Sen. Trajo recursos científicos y Wang Chengli lo hizo subjefe. El subjefe en la base era como el alcalde. En este mes, se ha dado importancia a sí mismo con su estatus. Al oír eso, me detuve. ¿Qian Sen? ¿El que tiene un lunar oscuro en la cara y un fuerte acento al hablar? Ligie asintió con sorpresa. Sí, lo conoces, jefa.
Una sonrisa significativa se dibujó en mi rostro. Hablando de esta persona, la conocía muy bien. Antes del fin del mundo, se dedicaba a la corrupción, a esclavizar a sus subordinados y a ganar dinero deshonestamente. Además, conspiró con Chen Gailan, sobornó al tribunal y complicó el juicio de mi madre. Y lo más importante, él era el jefe de mi padre. 34. Como dice el dicho, los enemigos siempre se encuentran. Qianzhen se presentó aquí, tan abiertamente. Si no le devolviera algo, no sería correcto. Cuando llegué a su lugar, Qianzhen estaba disfrutando de un vaso de vino tinto. Al verme entrar, me tendió la mano, medio dormido. Hermosa, ven a jugar conmigo. Tomé la mano que me tendía y le susurré al oído. Querido, aquí estás. Chen Chunan dice que te ha estado buscando abajo durante mucho tiempo. Chen Chunan es el nombre de mi padre despreciable. El hombre delante de mí se sobresaltó al oír eso y la confusión en sus ojos se desvaneció. Se sentó, abrió sus ojos pequeños y me miró con atención. Después de un rato, como si hubiera comprendido, dio un golpe en la pierna. ¿Eres tú? Se levantó emocionado, con una malicia excitada en sus ojos. Mira lo que he encontrado. ¿Eres un regalo que Wang Chengli me ha dado? Después de decir eso, se puso en pie, tambaleándose, y el hedor del alcohol salía de su boca cuando hablaba. La última vez no pude tenerte. Esta vez, si me hace sentir bien, puedes elegir cualquier cosa de estas. Señaló la montaña de suministros detrás de él. Mi vista era aguda y vi claramente que la mayoría de ellos eran los suministros que yo había traído recientemente. Entonces, era él quien se había llevado mis cosas. Al ver eso, imité a Chen Jinjin y le sonreí con timidez y dulzura. 35. Cuando Wang Chengli recibió la noticia y llegó apresuradamente, lo que vio fue la escena de que yo estaba golpeando a Qianzhen en el suelo. También usé la habilidad de la mujer afilada, golpeándolo en los lugares más dolorosos. Hasta que se oyó un olor a orina en la habitación, retiré mi mano y me levanté con asco. Y Qianzhen se arrastró hasta los pies de Wang Chengli. Me señaló y gritó. Wang Chengli, ¿has traído a esta perra para matarme? Tenía la cabeza hinchada como un cerdo y solo quedaban 2 rayas en sus ojos pequeños, llenos de odio. Wang Chengli y yo nos miramos. Él comprendió de inmediato. Le dio un puntapié a Qianzhen, lo alejando, y se detuvo detrás de mí, con una postura humilde. Te llamo viejo Qian, pero ¿de verdad te crees importante? Déjame presentarte a la persona que siempre has querido ver. Esta es la jefa de nuestra base. Ella quiere golpearte personalmente. ¿No deberías estar agradecido y lamer sus pies para dar las gracias? La última frase salió demasiado naturalmente. Tosí suavemente y fingí no haberla oído. Conforme mostraba más y más habilidades, la gente de la base me había idolatrado inconscientemente. Miré a la persona en el suelo, que todavía estaba en estado de incredulidad, y dije con calma. Echadlo y a su gente. En el futuro, nuestra base no los recibirá. 36. Qianzhen y sus subordinados fueron echados de la base, pero él era como si tuviera una piel de acero. Se quedó gritando delante de la base durante 3 días sin marcharse. La gente de la base, con mi orden, lo ignoró por completo. Hasta el tercer día, Wang Chengli vino a verme. Qianzhen está muerto. Su voz atrajo a una bestia mutante y fue devorado, solo quedó la cabeza. Observé con calma el suero de bestia mutante en mi mano y no me sorprendió en absoluto. Pero la hermana Zhang fue especialmente a recoger su cuerpo. La voz de Wang Chengli era un poco vacilante. Al oír eso, dejé el frasco en mi mano, me volví y pregunté con una voz un poco confusa, ¿mi madre? 37. Mi madre enterró un pequeño montículo de tierra en un terreno baldío detrás de la prisión. Ella estaba de pie frente al montículo, con la cabeza baja y sin decir nada. Cuando llegué, no la interrumpí y me quedé quieta a su lado detrás del montículo. Después de un largo rato, mi madre suspiró. ¿Recuerdas la casa de al lado de la nuestra? Asentí. La casa de al lado de la nuestra siempre estuvo abandonada y luego se la burlaba como una casa embrujada. De niña, incluso creí en la leyenda de la casa embrujada. Esa casa antes era de la familia de Qianzhen. Miré hacia abajo al montículo de tierra, sorprendida. Entonces, mi madre y Qianzhen se conocían desde antes. Según tu manera de decirlo, eso se llamaría ser amigos desde la infancia. Mientras decía eso, mi madre cerró los ojos y su voz tembló ligeramente. Cuando lo volví a ver, casi no lo reconocí. De niño, siempre fue un chico tranquilo y callado.
Sus notas no eran muy altas, pero era muy inteligente. En aquel entonces, siempre jugaba con él. Lamentablemente, más tarde, su madre contrajo una enfermedad y su familia fue evitada por todos. Su madre murió en menos de un año. Después, su padre lo llevó y se marchó, nunca más volvió. A veces me pregunto si hubiera podido hacer algo en aquel entonces, si todo habría sido diferente. 38. Las personas miserables siempre tienen algo odioso. Dije suavemente: mamá, este tipo de persona no merece lástima. Mi madre asintió suavemente: lo sé. Tal vez, cuando Kiansen molestaba a mi madre y conspiraba con mi padre para aprovecharme, también recordaba a aquel chico que había sido. O tal vez, se había vuelto completamente malo. Nadie sabe lo que pensó al final. Un profundo suspiro enterró todo en el silencio. 39. En el tercer año del fin del mundo, un gran desastre estalló. Los muertos vivientes rodeaban las ciudades y la población mundial disminuyó drásticamente. Los fragmentos de antídoto y el suero de bestia exótica que había estado recolectando finalmente estaban casi completos. Después de obtener el antídoto completo, finalmente supe la origen de los muertos vivientes. El virus inicial de los muertos vivientes se originó en los animales. Al principio, la gente pensó que era solo una simple gripe. La negligencia en la cuarentena hizo que todas las personas que comieron la carne de esos animales se enfermaran. Más tarde, las personas enfermas fueron controladas por un virus nervioso. Se comían carne cruda, no morían aunque se les atravesara el corazón y se volvieron como muertos vivientes. Esta es la razón por la que el laboratorio no ha tenido progresos en la investigación sobre los muertos vivientes y las personas. Pero ahora, el antídoto finalmente ha progresado. Tan solo entregarlo a los científicos profesionales y pronto se podrá desarrollar un antídoto. La gente ya podía evitar con habilidad los desastres naturales y estaba a punto de resolver las amenazas de los muertos vivientes y las bestias exóticas. Los humanos que luchaban desesperadamente en el fin del mundo estaban a punto de recibir la luz al final del túnel. Cualquiera que supiera estas noticias sentiría una gran alegría. Pero en este momento, solo estaba mirando con asombro el antídoto en mis manos. Sistema, ¿qué eres en realidad? Por primera vez me pregunté sobre la identidad del sistema. Si no hubiera sido por el sistema, quizás yo también hubiera sido una partícula de polvo aplastada por los desastres naturales. Y el fin del mundo, sin duda, no habría terminado tan pronto. 40. Din. Se ha detectado que el nivel de amenaza del fin del mundo en el mundo actual está disminuyendo gradualmente. Felicitaciones, anfitrión, por haber completado el desafío. Ahora se publica la última tarea oculta, publicada por el sistema de matar. Por favor, anfitrión, elige, aceptar o no la tarea. Miré la tarea que apareció repentinamente en el panel y detuve el dedo sobre sí. ¿Este es el emisor de esta tarea? Sí, el diseñador no preparó esta tarea para el anfitrión. Pero el sistema ha calculado que, con la capacidad actual del anfitrión, la probabilidad de éxito es del 99%. Después de decir eso, sin dudar, hice clic en sí. Creo que finalmente puedo hacer algo por el sistema. Objetivo de la tarea: salvar a Cheng Mingyue. El tiempo de la tarea no está limitado y no habrá castigo en caso de fracaso. Por favor, anfitrión, complete la tarea con tranquilidad. Me quedé perpleja al ver el objetivo de la tarea. ¿Salvarme a mí misma? 41. No te preocupes. Sigue tu instinto y completarás esta tarea. Después de que la tarea se complete con éxito, el sistema te devolverá. Después de decir esta frase, el sistema desapareció completamente. Y yo miraba el entorno familiar frente a mí. Esta era la pequeña mansión de mi abuelo paterno. Todo estaba igual. Incluso en el sofá y la alfombra había manchas de sangre marrones, como si hubieran sido coaguladas hace mucho tiempo. Subí por la escalera hasta la puerta de mi habitación. Desde que me paré aquí, siempre tuve una extraña sensación de impulso. Esta vez, finalmente hubo una escena diferente detrás de la puerta. En un espacio blanco, había una mujer dormida. Tenía el cabello completamente blanco. Numerosos tubos transparentes estaban conectados a su cerebro. Su cuerpo era anciano y lleno de arrugas, como un cadáver seco. De repente, me invadió una gran tristeza. 42. No llores, esta es mi elección. Una voz dulce salió de la pantalla frente a mí. Ya he sabido todo a través de los datos. Has salvado a tu madre y también has salvado el fin del mundo. Tú, en el mundo paralelo, has hecho un gran trabajo. Acaricié suavemente la cara anciana frente a mí y pregunté:
¿puedo salvarte? Esa voz sonrió suavemente, con una sensación de liberación. El sistema de matar fue creado con mis recuerdos. Me disculpo por traerte aquí sin permiso. Pero has borrado todo lo que me había dado lástima, y yo también estaré siempre con la vida que he dedicado mi vida a estudiar. 43. Tuve un sueño. En el sueño, me convertí en la amiga de una niña. La ayudé a que sus padres se divorciaran, recuperó la pequeña mansión y echó a todos los que habían abusado de ella y su madre. La acompañé mientras crecía día a día y la vi convertirse en una genia en el campo de la física. La niña era muy talentosa y descubrió la existencia del mundo paralelo. Para ayudar a sí misma en el otro mundo, se esforzó al máximo y creó una nueva vida. ¿Cómo se llamará? Tonto. Bien, se llamará Sistema de Matar. 44. Después de despertar del sueño, la persona frente a mí se quedó dormida con una sonrisa. Se oyó una voz muy débil, casi desaparecida. Gracias por darle a la dueña un hermoso sueño. Asentí suavemente. La escena frente a mí cambió y volví a la casa de la base. La gente tenía una expresión de alegría después del fin del mundo. Después del fin del mundo, la gente se dedicó a una y otra construcción. Todo lo que había pasado antes era como un sueño. Apreté el último componente electrónico que me quedaba en la mano. Levanté la cabeza y miré el cielo azul sin una nube. De repente, se oyó una voz en la distancia. Mingyue. ¿Dónde has estado corriendo ahora? Ven aquí rápido, vamos a casa. Después del fin del mundo, la pequeña mansión de nuestra familia fue reconstruida. La civilización también estaba resurgiendo. Tal vez en unos años, puedo ir a la universidad. Voy. Bajo el atardecer amarillento, me volví y corrí hacia mi madre. La sombra detrás de mí se alargó mucho. Corrí apresuradamente, como el viento, hacia los brazos de esa persona. Como era de esperar, se oyó una suave reprimenda en mi oído. Corre más despacio, no hay prisa. Asentí suavemente. Sí. No hay prisa.